Juan Antonio, para ti, ¿cuál sería el equipamiento de un sistema de transporte? Los ITS. Ok, puede ser. ¿Qué más? Pues no sé, algo que le ayude a ser más rápido y que tarde menos tiempo y que lleve a más personas a la vez. Mm, ok, no tanto específicamente, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar. Eh, ¿Quién más? A ver, Giovanni. Giovanni, ¿no está Giovanni? Bueno, sí no sé. A ver, si ustedes son observadores, no te preocupes, Giovanni. Si ustedes son observadores, chicos, yo creo que la mayoría, o si no es que todos, nos hemos desplazado en un transporte público, en un sistema de transporte, el que sea, metro, autobús. Dime, Jonathan. Le quería decir que, o sea, por equipamiento se puede entender que es desde el mismo móvil. Por ejemplo, del Metrobús se olvidaron, bueno, las cositas amarillas. Ahorita perdí el nombre. Las amarillas, las instalaciones, o sea, por ejemplo, de cada estación como tal es una infraestructura y es su Ajá. equipamiento. Ok, ¿qué más podría ser, Jonathan? Los torniquetes, por ejemplo, desde la entrada por ejemplo, los torniquetes o los torniquetes, los casetas de cobro, aún la iluminación, ¿no? O sea, vendría siendo eso, ese equipamiento, vendría siendo todo lo... Exactamente. Básicamente, ¿qué es? O sea, lo que estás diciendo, la infraestructura por donde va a desplazarse el sistema de transporte, todo lo que son señalamientos horizontales, verticales, todo lo que va, toda esa sinergia que hacen todos los elementos para que el sistema de transporte pueda operar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, el equipamiento va a integrar todos esos elementos, ¿ok? Entonces, este tipo de elementos van a variar de acuerdo o en base al sistema de transporte. No va a ser el mismo equipamiento para cablebús que para metrobús, o para trolebús que para operbús. Entonces, el equipamiento es diferente, ¿ok? El equipamiento va a cambiar en función del sistema de transporte. ¿Sí? Entonces, primero que nada, ¿cuáles serían las características que van a diferenciar, que van a definir a los sistemas de transporte? Pues nosotros vamos a poder identificar tres principales, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber diferenciar los sistemas de transporte de una manera más rápida? Obviamente, a simple vista podemos saber que el equipamiento, como les decía, del cablebús no va a ser igual al del metrobús. Entonces, primero que nada, los tres elementos principales o las tres características principales que van a definir a los medios de transporte o a un sistema de transporte como tal, ¿cuáles van a ser? Primero que nada, el derecho de vía. Ya vimos la clasificación de derecho de vía. ¿Quién me puede decir cuál es el tipo C? El derecho de vía tipo C. Es el de donde pueden transitar todo tipo, ¿no? De vehículos. Así es un tránsito mixto. ¿Ok? Ahí vamos a tener un tránsito mixto. A ver, Abril, el tipo B. Derecho Es el que tiene una barrera para que... ¿Una qué, perdón? Una barrera de segregación. Ok, ¿tiene algún obstáculo, una barrera, un elemento o varios elementos de segregación que van a identificar el derecho de vía de ese sistema de transporte? Ok, caso claro, pues el Metrobús. Ok, ¿y cuál es el derecho de vía tipo A? El exclusivo, como el de los trenes o el de cablebús. Ok, o como el de los trenes o el del cablebús. Muy bien, exactamente. Entonces ya tenemos nosotros bien identificado cuáles son los derechos de vía.
Ahora, en el tipo de tecnología utilizada, ¿ahí a qué creen que haga referencia para poder identificar esta característica? ¿Cuál sería el tipo de tecnología utilizada? A ver, Luis Ángel Martínez, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Tipo de tecnología utilizada. Características de la unidad de transporte y características del camino, donde se consideran 4 componentes. Inciso A, soporte; B, guía; C, propulsión; y D, control. Ok, muchas gracias. A ver, Joshua, Sí, profe. ¿a qué crees que se refiera en este tipo de tecnología utilizada? ¿A qué crees que se refiere el soporte de un sistema de transporte? ¿A qué te suena? Como, por ejemplo, con los taxis que Por ejemplo, tienen, con los taxis que tienen con los taxis. su, A ver, ¿qué pasa con los taxis? Platícame. que tienen su radio y que tienen que estar avisándole a la base como a qué ruta van a ir o a dónde van a ir o en qué base van a estar. Sería como una forma de organización. ¿Eso crees que es el soporte? Ok, no es exactamente eso, pero ahorita lo vamos a aclarar. A ver, ¿quién más? ¿Qué se imaginan por soporte? A ver, Alexis, ¿qué te imaginas por soporte? Alexis, ¿no está? Sí, maestra, ¿qué pasó? ¿Qué Otro te derecho de imaginas por soporte? En el tipo de tecnología utilizada en un sistema de transporte, nos mencionan que se consideran 4 componentes importantes para poder diferenciarlos, ¿ok? Entre ellas, el primero, el soporte. ¿A qué crees que se refiere soporte en un sistema de transporte? podría ser la red de la vía, bueno, la red del transporte, por ejemplo, bueno, me imagino más como el metro que cuenta con los 3 puntos, que es un control, que serían las cabinas, llevan un control y tiene un soporte y tiene una guía que sería como que las vías del tren. No sé si estoy equivocado. Ok, más o menos, Alexis. De hecho, el soporte va a ser ese contacto vertical entre la unidad de transporte, suponemos que esto es un tren del metro, ¿ok? Entonces va a ser ese contacto vertical entre la unidad de transporte, y la superficie de rodamiento. En el caso del metro, pues, ¿qué hay? Rieles, ¿verdad? Son vías. Entonces, va a ser ese contacto vertical que hay entre el vehículo o la unidad de transporte utilizada y la superficie de rodamiento, ¿ok? Sobre la cual pues, se va a transferir todo el peso del vehículo. Ese va a ser el soporte. ¿Cuál sería un ejemplo? Pues bueno, pues los neumáticos del tren, en este caso, los neumáticos son los que van a tener ese soporte, ¿verdad? Van a hacer el contacto con la superficie de rodamiento, ¿sí? Entonces, en el caso del metro, pues existe un soporte también magnético, ¿verdad? No solamente de los neumáticos, ¿ok? Entonces, ese va a ser nuestro soporte. El siguiente guía, Claudia, ¿a qué crees que se refiera la guía en cuanto al tipo de tecnología utilizada? Podría ser el camino, ay, perdón, podría ser el camino o la dirección que va tomando ese mismo soporte, o sea, la dirección de vaya la redundancia de las guías del tren. Ok, nos mencionas la dirección que va tomando, sí, ¿y cómo es que toma esa dirección?
Claudia? ¿Cómo la toma? Si yo tengo un vehículo, ¿cómo le das dirección al vehículo? Dirección para ¿Mediante manejar, qué elemento? pues con el volante, los mecanismos. Exactamente. Es un sistema que va a dirigir a la unidad, ¿mediante qué? Pues mediante un volante, mediante guías o rieles que van a ir que van a orientar el camino de la unidad del sistema de transporte, del vehículo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser la guía? La forma en que permite controlar el vehículo. ¿Ok? Normalmente es con un volante. Eso es la guía. Vayan tomando nota porque esto se los puedo preguntar, ¿eh? Entonces, esto es la guía. ¿Cuál va a ser? Pues la forma en que se permite controlar el vehículo, ¿ok? En la cual se le da dirección mediante el volante. Normalmente es con este elemento, ¿verdad? En el caso del cablebús, ¿con cuál sería? ¿Cuál sería la guía del cablebús? ¿Cuál sería, chicos? El cablebús no lleva Los rieles. las cabinas. ¿Cuál, Lisbeth? Los rieles. Ok, los rieles, esa también es una guía. ¿Por qué? Porque de esa manera van desplazando cada cabina, ¿verdad? Pero ¿mediante qué? Mediante un centro de control, que desde ahí es donde operan o donde le dan movimiento al cablebús como tal, ¿ok? Entonces, el siguiente, propulsión. A ver, Felipe, Adrián. Sí, maestra. ¿A qué se referirá la propulsión en cuanto al tipo de tecnología de transporte o de los sistemas de transporte? ¿A qué se referirá la propulsión? Ya sea la energía, el combustible, para que pueda avanzar el transporte. Ok, más o menos. A ver, ¿quién más? Wendy. Sí, profesora. ¿A qué se referirá la propulsión? Ya comentó algo tu compañero. Podría ser a la capacidad y a las velocidades que podría llegar un transporte. Sí, puede ser. Va a ser básicamente a qué se va a referir la propulsión, chicos. La propulsión va a ser la forma o el tipo de motor que va a tener nuestro vehículo, nuestra unidad utilizada. ¿Ok? Entonces, ya vimos nosotros la clasificación de vehículos. Entonces, en cuanto a la propulsión, es qué tipo de motor le va a dar ese movimiento, esa aceleración y desaceleración a nuestro vehículo en sí. Jonathan, ¿querías comentar algo? Maestra, que si se refería bueno, por propulsión, si se refería, por ejemplo, el tipo de motor. Por ejemplo, creo que es el Mexibus. Ujú. No recuerdo muy bien, pero hay uno que funciona con trolebús. El trolebús funciona con electricidad. Así Es es. un tipo de propulsión. Así es que es cómo va a desplazarse el vehículo, qué tipo de energía necesita o requiere para el movimiento, para acelerar. Entonces, sí, algunos van a requerir electricidad, ¿verdad? Algunos son eléctricos, algunos van a necesitar algunos son motores de combustión interna, otros, depende del tipo de motor, también se puede clasificar, se puede definir los diferentes medios de transporte. ¿Ok? Y el último, el control. ¿A qué se referirá el control, Aura Maite? Aura. Podría ser. ¿Quién le ayuda a Aura, chicos? A ver, Luis Alberto Valderas. Profe, yo.
Sí, Abril, te escuchamos. Los dispositivos de control eran los semáforos, ¿no? A ver, otra vez. ¿Los semáforos? Los semáforos, no exactamente, Abril, en cuanto al vehículo como tal que usamos en un sistema de transporte, todavía no llegamos a los señalamientos, pero en cuanto al control que requiere tener un vehículo dentro de una flota, de un sistema de transporte, ¿a qué se referiría ese control? ¿Podría ser los checadores de velocidad que tiene el auto para ver a qué velocidad va o la gasolina que tiene? ¿Sí? Los checadores de velocidad, podría ser, no es tan importante, pero podría ser también una forma de control de un sistema de transporte, perdón. Sin embargo, el control ¿a qué se va a referir? A regular los movimientos del vehículo. ¿Cómo los vamos a regular? Ya dijimos que la guía es la forma en que en que permite controlar a la unidad. Sin embargo, el control va a referirse básicamente a regular los movimientos de las unidades, ¿ok? ¿Cómo los regulas? Bueno, pues en cuanto al vehículo, ¿cómo es? Tienes que hacer movimientos manuales, pero también tienes que hacer movimientos o un control visual debes de tener, ¿ok? En el caso de un vehículo motorizado, realizas un control manual porque tienes que tener en tus manos el volante o la palanca de velocidades y a su vez también haces un control visual, ¿ok? En el caso, otra vez vamos al cablebús, en el caso del cablebús, ¿cómo sería ese control? O en el caso del tren ligero, por ejemplo. ¿Cómo creen que sería ese control? Son automatizados, ¿no? Sí, son automatizados. Entonces, el control, ¿cómo sería? Manual, pero mediante un centro de control, ¿verdad? Hay un centro que va a automatizar los movimientos de todo el sistema de transporte, en el caso del cablebús. ¿Ok? Entonces, no sería visual porque realmente en el caso del cablebús, pues no tenemos un operador por cabina, ¿verdad? ¿Cómo sería ahí? Manual y mediante qué? Manual porque sí o sí existe un centro de control que va a poder regular los movimientos de las cabinas, ¿ok? ¿Y qué otra forma de control sería ahí? Mediante señales, chicos, ¿ok? O señalamientos, como lo quieran manejar, o de manera automática incluso, ¿ok? Entonces, en el caso del vehículo particular, el control, bueno, más bien del vehículo motorizado, llámese autobús, trolebús, taxi, no, trolebús no, perdón. No, sí, porque también lleva un volante. Entonces, en el caso de los vehículos motorizados, ¿qué pasa? El control, ¿cómo es? Manual y visual, porque alguien tiene que estar observando el movimiento del vehículo, ¿ok? En el caso de cablebús, por ejemplo, ya quedamos que no, sería manual mediante señalamientos o de manera automática. En el caso del metro, igual. ¿Ok? O el metro sería una combinación, porque también el operador del tren, pues tiene que estar atento, ¿verdad? Tiene que llevar un control también visual de lo que observa en las vías. A veces observa animales, perritos que es muy común que se metan a las vías, o personas también que desafortunadamente pues también llegan a tener accidentes ahí en las vías del tren. ¿Ok? ¿Sí quedan claros estos 4 puntos del tipo de tecnología utilizada? ¿Sí, chicos? Maestra, el control no me quedó muy claro. ¿A qué se refiere como tal? El control se va a referir a la regulación de los movimientos del vehículo. ¿Ok? ¿Cómo voy a regular esos movimientos? Pero se refiere como a la parte táctica, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo como operador si es que llevo un vehículo de transporte? Entonces, va a ser el control mediante control, valga la redundancia, mediante un control o un control manual y un control visual. O sea, se refiere, por ejemplo,
al manejo, al manejo del Al vehículo. manejo, a la manipulación del vehículo, cómo se va a manipular el vehículo, cómo tiene que funcionar. O sea, sí funciona mediante otros elementos, ¿verdad? Que lo van a complementar. Pero, por ejemplo, tú te subes a un vehículo particular y lo controlas de manera manual y de manera visual. Perdón, de manera visual porque tienes que estar atento a los movimientos de otros vehículos, ¿no? Al entorno. ¿Ok? Y en el caso del metro que dijimos, lo puedes controlar de manera manual, puede ser, o son simplemente de manera automática y mediante señalamientos. Ellos más bien se rigen por los señalamientos que ya existen dentro de la infraestructura del sistema de transporte. ¿Sí queda claro, Jonathan? Sí, maestra, gracias. Ok, Profesor. entonces nos vamos. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, y por ejemplo, bueno, menciona que es regular los movimientos de las unidades. Pero, por ejemplo, las personas en una ruta que se encargan de checar los tiempos y todo eso, ¿de alguna manera no es un control también o eso no tiene nada que ver? Estamos hablando, sí también es un control, pero en esta parte de control del tipo de tecnología utilizada, nos vamos a enfocar más al contacto físico que existe con el vehículo del sistema de transporte como tal. Entonces, al contacto con el vehículo directamente, nada más. Ok. ¿Ok? Ok, nos vamos al tipo de servicio. Nos vamos al tipo de servicio. A ver, Karian, ¿me puedes ayudar a leer el punto 3, por favor? Sí, profe. Tipo de servicio, tipos de rutas y hora en que operan. A, tipo de ruta. B, tipo de operación. C, hora de operación. Ok, ¿a qué crees que se refiere esto con tipo de servicio, Karian? A ver, denme un segundo, por favor, chicos. Tengo que atender una llamada de la escuela. Permítanme. Referirá con el tipo de servicio. Podría ser como que por dónde se desplaza, si es aéreo, marítimo, así. Podría ser. Sí, puede ser también. Tenemos aquí básicamente el tipo de ruta, el tipo de operación, que nos van a poder dar elementos para diferenciar el sistema de transporte, ¿verdad? Los medios de transporte. Puede ser también, si es lo que mencionas, si es aéreo, si es marítimo, si es ferroviario, puede ser el modo de transporte. Ok, ¿qué más? Elizabeth, ¿a qué se referiría el tipo de ruta? Podría ser pues es que para cada transporte va a haber diferente ruta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso estaban hablando del cablebús, así, o del Mexibus, pues obviamente van a variar mucho cada transporte, el tipo de ruta que vayan a utilizar. Ok, a ver, Iram. Pues el tipo de ruta, ahora sí que son literalmente las rutas que llevará la unidad de transporte. Sí, pero ¿como a qué se referirá exactamente el tipo de ruta y el tipo de Las, operación? ¿Cuál será la diferencia entre tipo de ruta y tipo de operación? las rutas son las paradas que tiene que llevar el vehículo para llegar de origen-destino. Y la operación sería pues lo que lleva de atrás, los tiempos, los costos y todo eso. Más o menos, de hecho, es a la inversa. El tipo de ruta básicamente, ¿qué va a ser? Va a ser la frecuencia intensiva con la que va a funcionar nuestro sistema de transporte, ¿ok? La frecuencia, si ustedes recuerdan, es cada
cada cuánto periodo de tiempo va a salir una unidad y otra. Eso va a ser el tipo de ruta. El tipo de operación, si la mayoría ha tenido oportunidad de ver o subirse al Metrobús, tienen un tipo de operación específica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el tipo de operación? Pues las paradas con las que cuenta la ruta. A pesar de que, por ejemplo, la línea de 1 del Metrobús que corre de Indios Verdes a Doctor Gálvez y pues bueno, ya más allá que no sé las estaciones, ¿qué pasa con este tipo de operación? Hay un tipo de operación que ordinaria, express, ¿y qué más, chicos? Y con una ruta reducida, es decir, hay Metrobús que va de Indios Verdes a la Glorieta de Insurgentes y hasta ahí llega y se regresa. ¿Ok? Entonces ese va a ser nuestro tipo de operación. ¿Por qué no sería igual al tipo de ruta? Porque la ruta va a ser la misma, nada más la diferencia, ¿cuál va a ser? Las paradas, el número de paradas o si es que continúa toda la ruta o si las paradas son alternadas. Tenemos la línea 1 del Metrobús. Ok, Indios Verdes. Y aquí tenemos Doctor Gálvez. Voy a acercarlo un poquito más. Doctor Gálvez. Ok, entonces, ¿cuál va a ser nuestra ruta? Nuestra ruta pues es toda, ¿verdad? La ruta, el Metrobús o el autobús va a ir por el mismo camino. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues el tipo de operación. El tipo de operación va a ser si realiza pausas en todas las paradas o si únicamente en algunas, a lo mejor nada más aquí, aquí y acá. Ese va a ser nuestro tipo de operación, ¿ok? Si se llevan a cabo todas las paradas, paradas alternadas o simplemente un servicio express. Express, ¿por qué? Porque no va a ser todas las paradas. Vas a llegar más rápido a la terminal o al destino, pero, sin embargo, no vas a hacer, no, el vehículo no va a hacer todas las paradas, sino va a ser o paradas alternadas o servicio express. Entonces, básicamente, esta es la diferencia entre tipo de ruta y tipo de operación, ¿ok? ¿Hasta ahí hay dudas, chicos? ¿Dudas entre tipo de ruta y tipo de operación? Maestra, ¿me puede repetir lo de la operación? Ok, y el tipo de operación va a diferenciarse si el sistema de transporte realiza todas las paradas, paradas alternadas, es decir, solo en ciertos puntos, o un servicio express, donde incluso en ocasiones no realizan ninguna parada, sino van de origen de punto a punto. Ese es el tipo de operación en un sistema de transporte. El tipo de ruta ya dijimos, pues va a ser la misma, se va a desplazar por el mismo camino el vehículo del sistema de transporte. Sin embargo, su tipo de operación no va a ser lo mismo. Lo va a diferenciar ¿qué? El número de paradas, chicos. Ya lo vimos. Ustedes lo pueden confirmar cuando vayan en Metrobús, que no todas las líneas del Metrobús tienen servicio ordinario que realiza todas las paradas o servicio express, ¿ok? Entonces, esto lo va a determinar el tipo de operación, ¿ok? Del vehículo, del sistema de transporte. Ahora nos vamos a la hora de operación. ¿A qué se referirá la hora de operación? Está muy sencillo, ¿no? A ver, Wendy. Wendy. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos, Wendy. La hora de operación, ¿a qué se referirá? Pues a la hora de salida y de entrada de cada uno de los vehículos de transporte. A la hora de salida y de entrada, ¿en dónde? O sea, por ejemplo, que en el metro a cierta hora empiezan a mover los vagones que se desplazan por toda una línea. Ok, tú te refieres como al patio de maniobras.
Ajá. Ok, bueno, la hora de operación, básicamente, ¿a qué se va a referir? A la hora en que va a proporcionar el servicio el sistema de transporte. La hora de operación se va a diferenciar de un sistema de transporte y otro. ¿Cómo, chicos? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de subirse a un metrobús en horario nocturno. Esta opción no sé si todavía esté vigente, pero el Metrobús propuso una hora de operación adicional a la que ya, a la establecida, que es de lunes a viernes, sábado, domingo con otro horario, pero también llevan un horario nocturno. Pudieron, mediante un análisis, mediante estudios, mediante encuestas, ¿qué hicieron? Bueno, se dieron cuenta u observaron que en cierta zona había una cantidad importante de personas que requerían un servicio nocturno, ¿ok? Una hora de operación extra a la que normalmente operaba el Metrobús. Pero bueno, ¿cómo le hicieron? Bueno, se dieron cuenta que sobre la avenida Insurgentes cuenta con una cantidad importante de bares, de antros, o bueno, ahora no sé cómo les llaman, bares, antros, centros de esparcimiento, pues, además de restaurantes donde personas que trabajan en turno nocturno como meseros, meseras, y demás, era una cantidad importante de personas en la noche que, pues bueno, se optó por proporcionar un servicio. Su hora de operación se extendió, ¿ok? Entonces, en este sistema de transporte, la hora de operación funcionó ya que se satisfajo esa necesidad con las personas que normalmente pues trabajan en esa zona. ¿Por qué? Porque ya también eran bastantes, pues no como tal queja, pero sí denuncias de desaparición, de delitos. Entonces lo que hicieron fue incrementar o realizar o aplicar una hora de operación extra, que era el Metrobús nocturno. Les repito, no sé si en este momento todavía esté funcionando, pero precisamente se les dio servicio a todas estas personas que requerían un transporte nocturno sin exponerse o sin exponerse tanto, ¿verdad? Entonces, porque el Metrobús como que se siente uno un poco más seguro. Entonces, la hora de operación básicamente va a ser esta, no tiene nada de complicación. ¿Ok? ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Ok. Ya se trabó un poco esta computadora. Permítanme, a ver. Bueno, ya explicamos esto. Como saben, este material siempre se los dejo en el Classroom para que ustedes lo puedan volver a revisar en el momento que quieran. Ahora, tenemos los tiempos de ascenso y descenso de pasajeros. Estos tiempos evidentemente van a cambiar el sistema de transporte, ¿verdad? No va a ser el mismo tiempo de ascenso y descenso de pasajeros en el metro que quizá en el Operbus, en los camiones de estos verdes que hacen paradas, por ejemplo, o morados que están sobre el circuito interior, por ejemplo. Entonces, no va a ser el mismo tiempo de ascenso y descenso. ¿Por qué? ¿Por qué no sería el mismo tiempo de ascenso y descenso, Mariana Martínez? Mariana. Bueno, parece que no está Mariana. Bueno, ¿por qué va a ser diferente el tiempo entre el ascenso de pasajeros al metro
o el ascenso de pasajeros un Operbús? Pues bueno, pues primero que nada por las dimensiones del sistema de transporte, ¿verdad? Estamos hablando que no son las mismas condiciones para el metro y para el Operbús. ¿Por qué? Pues porque el metro pues recibe a una cantidad importante de pasajeros, ¿verdad? A diferencia del Operbús, que en cada parada tal vez subirán 5 personas, 6 personas o menos. Entonces esto va a depender obviamente de la ruta, ¿verdad? Pero los tiempos van a cambiar en base a las diferencias del sistema de transporte. Ahora también aquí lo que citamos, ¿cuál es? ¿Qué tanto equipaje o paquetes trae el usuario? Eso también va a ser importante para poder conocer el tiempo de ascenso o de descenso de pasajeros dentro de un sistema de transporte. Entonces, también, como les decía, las dimensiones del vehículo como tal, del propio sistema. Ahora, en cuanto al ascenso, ¿cuántas personas van a subir en el metro? Pues muchísimas, ¿verdad? ¿Y cuántas van a subir a un Operbús? La cantidad evidentemente es pues muy diferente, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a depender el ascenso? En el caso del metro, pues en la forma de pago, tiene un pago anticipado de alguna manera. ¿Por qué? Porque muchos ya traen su tarjeta y únicamente accedes y ya. Los que no, pues todavía tienes que ir a formarte, a comprar tu boletito. Entonces, eso también te va a dar cierta agilidad para el ascenso y descenso de pasajeros. Entonces, si vamos a hablar nosotros como tal del equipamiento en vía pública. El equipamiento en vía pública nos va a dar una importancia en el sistema de transporte en cuanto a su infraestructura. La infraestructura, ¿de qué nos va a servir o de qué nos va a ayudar en nuestro sistema de transporte, Leonardo? ¿En qué nos va a beneficiar la infraestructura o el equipamiento en vía pública? Leonardo. Perdón, maestra, es que estaba teniendo una llamada. Ok, no te preocupes. Ahorita, después vamos contigo, Miriam. Sí, bueno, pues a veces pueden ser factores que agilicen la velocidad o la seguridad del sistema de transporte. Ok, nos van a ayudar a agilizar, puede ser. Puede ser, a ver, Dalia. Dalia tampoco está. Ángela Guadalupe. No está ni Ángela ni Dalia, ¿verdad? Aura Maite. También podría servir para que los transportes interactúen entre sí. ¿Cómo los transportes? Si me puede ser más específica. Como las vallas que hay entre un transporte para que no se junten ni hay accidentes, como cuando está la ciclovía únicamente. Ok, con eso también podemos diferenciar el sistema de transporte que hace uso de ciertas vialidades, ¿no? O de ciertos carriles, lo podemos diferenciar. Básicamente, ¿qué, chicos? Bueno, el equipamiento en vía pública nos va a beneficiar para poder identificar, como ya lo mencionaban, el sistema o el tipo de transporte o el vehículo que va a desplazarse por ahí. Dentro de estos elementos de equipamiento en vía pública vamos a tener las paradas. ¿Ok? Las paradas son parte de la infraestructura de un sistema de transporte en el cual el propio sistema requiere ser identificado por el usuario. ¿Mediante qué?
las paradas son tan importantes, son parte de un componente del sistema de transporte, porque nos van a poder limitar de alguna manera las pausas excesivas del vehículo, del sistema de transporte. Si esto sucede, la agilidad de la vialidad no se verá tan afectada. En muchas ocasiones, el transporte público, los sistemas de transporte, ¿qué hacen? Realizar paradas en donde quiera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que obstruyen? Pues la vialidad. Entonces van deteniendo tanto los carriles al resto de conductores que pues la vialidad se empieza a congestionar, ¿ok? Entonces, Lisbeth, ¿me ayudas, por favor, a leer lo de las paradas? Claro que sí, profesora. Dice paradas. Son componentes de un sistema de transporte público ya que ejercen una gran influencia en la operación. Debido a limitan la capacidad de línea y el número de unidades de transporte para operar. B. Su ubicación y esparcimiento debe ser adecuado para el usuario. C. Influencia en el consumo de combustible. Ok, continúa con proceso de ascenso y el resto, por favor. Sí. Procesos de ascenso y descenso de pasajeros. Número 1. Tiempo requerido para la parada. 2. Tiempo de ascenso y descenso. 3. Tiempo para realizar la salida. ¿Qué aspectos se consideran para una parada en vía pública? Número 1. Ubicación e instalaciones. 2. Esparciamiento entre paradas. Información requerida. Diseño y dimensionamiento. Ok, perfecto. A ver, Rosa. Mande, profe. Rosa, platícame, a ver, ¿qué entendiste? Pues básicamente todo lo que contiene, por ejemplo, una línea en el metro o en el metrobús. Por ejemplo, en el metrobús hay como que, pues no asientos, pero hay ciertos lugarcitos donde te puedes sentar, o el bote de basura, o por ejemplo, donde puedes, los torniquetes, donde puedes, ay, se me fue el nombre. No te preocupes, continúa. Donde puedes recargar tu tarjetita. Básicamente, pues siento que es eso y también lo que hay alrededor, por ejemplo, los volardos en el metrobús, como para separarlo de los carriles normales. Así es, la segregación, ajá. O señalamientos también, que solamente, por ejemplo, dice que solamente es exclusivo del metrobús, o en el caso de las ciclovías, pues aunque no tengan volardos, pues tienen como que una línea pintada. Ok, que son los señalamientos. Ajá, y también O marcas en el pavimento, son señalamientos horizontales, son marcas en el pavimento que nos van a proporcionar, le van a proporcionar una seguridad a la movilidad de ese vehículo, del tipo de vehículos que transitan por ahí y también, obviamente, al resto de usuarios que no deben transitar por ahí. Muy bien. ¿Qué más sería todo? Pues las estaciones, como por ejemplo en el metrobús, la estación como tal, o en el metro, pues está ahí la estación y todavía tiene su señalamiento de que dice, no sé, metro La Viga o estación La Viga o así. Ok. Muy bien, chicos, ¿se van conectando a la parte 2? Porque ya se nos va a cerrar aquí. ¿Esto cómo se le llama? Lado cercano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la parada está antes de la intersección. ¿Qué otras características tiene este tipo de parada del lado cercano? Jimena Andrea. ¿Qué otras características tiene? ¿No está Jimena tampoco? Ok. Luis Alberto Valderas.
¿Qué otras características tiene este tipo de parada del lado cercano? Luis Manuel. Aparte de lo que viene en la diapositiva. De lo que ya mencionamos. ¿Qué otra característica tiene? ¿Qué nos dice? Dice que los movimientos direccionales hacia la derecha de los vehículos que circulan la vialidad se ven obstruidos. Ok. Tenemos Y movimientos afecta los movimientos de la unidad. a la derecha. ¿Qué pasa cuando las paradas están en el lado cercano? Aquí se va a parar nuestro vehículo, nuestra unidad de transporte. ¿Qué pasa? Cuando son las paradas en el lado cercano, siempre va a haber una obstrucción del resto de vehículos que circulan por la vialidad. ¿Ok? Siempre. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro vehículo de transporte pues va a ser una obstrucción para que den vuelta hacia la derecha. Y esto lo podemos ver en muchas vialidades. Sin embargo, el resto sí puede circular de manera constante. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? La señalización, los semáforos. ¿Por qué? Se supone, o en teoría, los operadores de transporte público únicamente tienen que hacer la parada en lado cercano cuando la señalización del semáforo está en color rojo. Pues sí, desafortunadamente no siempre se lleva a cabo. Entonces, cuando el semáforo está en verde, pues ¿qué pasa con el sistema de transporte? A veces les vale y se siguen deteniendo. Y luego si llega otro atrás y luego si hay otro atrás, ¿qué pasa? Que pues ya obstruyeron y ya existe un congestionamiento vial en la zona. Entonces, el lado cercano sí va a ser un punto importante para poder instalar, para poder ubicar una parada. ¿Ok? Pero esto va a depender también de las condiciones de tránsito de la vialidad. Esto también de sus dimensiones, si es de 2 carriles, si es de 3 carriles. Entonces, va a depender, por eso es que existen 3 ubicaciones principales de paradas, 3 tipos principales de paradas. A media cuadra, a ver, vamos con Abril, ¿nos puedes leer el texto de a media cuadra, por favor? A media cuadra. La palabra a media cuadra se ubica cuando en ese lugar existe un centro importante de atracción de viajes y por ende el número de personas asciende o desciende. Ok, por ende el número de personas que asciende o desciende. Entonces, ¿qué pasa con la parada a media cuadra? ¿Qué pasa con esa parada? Bueno, como ya les mencionaba, tiene que existir una atracción importante de viajes ahí. Aquí ya habíamos hablado del lado cercano, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo la parada a media cuadra? Si yo tengo aquí mi parada a media cuadra, ¿cómo creen que sea el comportamiento de la vialidad? ¿Cómo creen que funciona el comportamiento de la vialidad con esta parada a media cuadra? A ver. Luis Manuel Nazario. Luis Manuel. Luis Manuel Nazario. ¿No está? Ok, nos vamos con Wendy. Sí, profesora. Wendy, ¿cómo funciona, cómo crees que funcione el comportamiento de la vialidad con una parada a media cuadra? Pues creo, bueno, desde mi punto de vista, yo siento que sería un poquito complicado porque retrasaría los demás vehículos, ¿no? Retrasaría los demás vehículos, pero ¿por qué los retrasaría?
porque está frenando el tránsito. Pero también lo frenaría el del lado cercano, ¿no? Para que den vuelta a la derecha. ¿De qué va a depender esto? Del comportamiento de la vialidad. ¿De qué va a depender, chicos? Básicamente va a depender de qué, del número o de la cantidad de centros de atracción de viajes en esa zona. Ya lo mencionamos, si es un hospital, pues va a haber un alto índice de atracción de viajes en esa zona. Tal vez si es un centro de espectáculos, también va a haber una alta atracción, o tal vez si es una escuela, ¿verdad? Entonces, estos van a ser los elementos que van a poder determinar dónde vamos a ubicar nuestra parada. Vamos a continuar con el tema en la próxima clase, chicos. Ahorita ya se pueden ir a descansar. Cuídense mucho y que tengan buena semana. Nos vemos el viernes. Nos vemos, maestra. Gracias, maestra. Buen día. Bye, buen día.